¿Por qué existe la muerte? Esa es una pregunta que estoy seguro de que todos en algún momento nos la hemos hecho y que en algún momento nos la volveremos a hacer. La muerte es parte de la vida. La muerte no es más que la separación que sufre un ser vivo del mundo de los vivos para que su cuerpo vuelva a convertirse en polvo. En el caso de los humanos, la muerte ocurre cuando nuestra conciencia deja de sentirse consciente. Es mi punto de vista, y quizás un punto de vista filosófico, porque la misma ciencia dice que la materia no desaparece, sino que se transforma. La energía no desaparece, sino que se transforma. Y como lo que somos es materia y energía, lo que hace este cuerpo es que se transforma de nuevo en otro tipo de materia. Entonces, la conciencia de que estamos vivos simplemente deja de existir. Eso que me hace sentir que yo soy un ente, eso que me permite llamarme yo, eso que me permite sentir que ocupo un espacio, eso que me permite entender lo que pasa a mi alrededor, eso que me permite cuestionar las cosas, que me permite investigar, todo eso es parte de la conciencia, lo que me permite sentir que existo. Ahora, la muerte. Yo soy de los que digo que no temo a morir, porque desde hace muchos años aprendí a aceptar la muerte tal cual es, tan natural como cualquier otra cosa. Es inevitable, a veces llega antes de tiempo, a veces llega cuando uno menos se lo espera. Y habemos personas que nos sentimos listos para, cuando sea el momento, dejar el mundo sin problema. Sin embargo, si hay algo que he aprendido, es que a quien más afecta la muerte no es al que fallece. A quien más afecta la muerte es a los que quedamos vivos. Porque nos toca tener que asimilar y aceptar esa realidad. Tener que aceptar que alguien a quien amamos ya no va a estar más. Pero quizás ni siquiera eso es lo que nos cause tanto dolor. Si hay una cosa que causa dolor tras un fallecimiento es cuando esa persona que falleció, uno entiende que no merecía fallecer. Sea porque era muy joven, sea porque era muy buena persona o por cualquier otro motivo. Duele más cuando uno siente que esa persona no debió fallecer. Yo puedo contar que he visto la muerte de cerca en varias ocasiones, desde muy joven. A mis 13 años yo sufrí un accidente, yo me electrocuté con un cable de alta tensión de 7,000 y pico de voltios y sobreviví. Después de eso he pasado por diferentes procesos de salud muy cercanos a la muerte, incluyendo el COVID-19, que me llevó a una sala de hospital. Y no hace ni un año que también tuve otra situación. Precisamente en este año 2025 tuve una situación de salud con un pie, que de ahí se descubrió que tenía otros problemas con los riñones y bueno, que tenía otros problemas de salud y que mi salud estaba muy deteriorada. Es decir, que me he visto en procesos donde la muerte ha estado cerca, pero los he superado y en cierto modo he aprendido a aceptar la muerte. Pero les digo lo que me duele mucho hoy. Hoy yo he recordado a muchas personas cercanas que han fallecido. Mi hijo Deuris, mi hijo mayor, falleció el 24 de septiembre del año pasado, del año 2024. Día de las Mercedes, y ese era su segundo apellido. Y Deuris falleció
teniendo 23 años de edad, terminando su carrera universitaria en ingeniería industrial, trabajando en una empresa de prestigio, siendo un joven servicial que le hacía que era un buen amigo, un amigo sincero, que no sabía decir no, y que por ser tan servicial sufrió el accidente que lo llevó a la muerte, porque él falleció cuando fue a llevar a un amigo a su casa, y cuando venía de llevar al amigo para buscar a otras personas que iba a llevar a sus casas también, se encontró con ese accidente que le causó la muerte. Luego de eso se suponía que él se iba a acostar, era domingo, se iba a acostar porque al día siguiente, el lunes, tenía que trabajar temprano. Sin embargo, se encontró con un chofer que venía a alta velocidad por la carretera que conduce Piedra Blanca a Juan Adrián, un chofer que venía bajo los efectos del alcohol, conduciendo a una alta velocidad y con unas luces adaptadas a un vehículo que eran muy incandescentes. ¿Por qué sabemos que venía bajo los efectos del alcohol? Porque ese día él estuvo jugando en el play de softball, estuvo tomando alcohol frente al play, y luego ese mismo día estuvo tomando alcohol en un bar que hay frente a la escuela Ambrosina Ramírez de Abad de Piedra Blanca. Y los testigos que lo vieron nos dijeron que él estaba embriagado. Y hay fotos y hay imágenes de él en ese lugar bebiendo cerveza. Hay evidencia de ese tipo. Ahora, no tenemos evidencia forense para demostrar cuál era el nivel de alcohol en sangre que tenía ese señor en el momento del accidente. ¿Por qué? Bueno, sencillo. Los testigos del accidente que llamaron a emergencias para pedir una ambulancia y que vieron lo que sucedió, dicen que él abandonó el lugar del accidente, que él se desapareció y dejó el vehículo ahí. Al final, llegó una ambulancia más de una hora después de haber estado esperando, con un cuerpo herido tirado en el pavimento. Pero la policía nunca llegó. A ese hombre nunca se le hizo una prueba de alcoholemia para saber cuál era su nivel de alcohol en sangre. No se hizo un levantamiento, una expertise del vehículo para ver a qué velocidad se marcó el millero en el momento del impacto, si se podía, claro. De hecho, el vehículo estuvo ahí hasta la madrugada, y después el chofer lo mandó a buscar con alguien, con un sobrino, según testigos que me contaron. Él mandó a buscar el vehículo con alguien más y la policía nunca se presentó. Es decir, que no teníamos elementos de prueba para que en un tribunal se pudiera determinar la responsabilidad penal de ese chofer por andar conduciendo bajo los efectos del alcohol a alta velocidad, con luces adaptadas incandescentes y un sinnúmero de faltas más que se le podrían atribuir. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí es que cuando tú analizas la vida de este niño con 23 años, estudiante, buen amigo, buen vecino, miembro de la junta de vecinos de su barrio y todo, servicial, duele que una vida como esa se pierda a tan corto tiempo. Hoy también he estado recordando a muchos amigos cercanos que han fallecido. Mi amigo Manuel Rojas Hermosén, esa música que se escucha de fondo es una música que a él le encantaba y a mí también, y la compartíamos mucho desde que éramos jovencitos, niños, adolescentes. Somos amigos de infancia. Llegamos a desarrollar una amistad más que amistad, una hermandad, donde sus hijos son mis sobrinos y su esposa es mi cuñada. Y aunque duele saber que Manuel falleció también por una imprudencia de alguien más, porque Manuel se dirigía desde Piedra Blanca hacia Bonao en su motor, a comprar unos materiales a una ferretería de Bonao, y cruzando la colonia venía de frente, en vía contraria, otra persona en un vehículo de 2 ruedas, y Manuel se encontró de frente, no pudo esquivarlo, y a pesar de que Manuel llevaba su casco protector puesto, parece que se le quitó en el momento del impacto y cayó y recibió muchos golpes en la cabeza que al final terminaron causándole la muerte. Manuel era un hombre de fe, muy creyente, un buen padre, un buen esposo.
un buen amigo. Manuel era ese tipo de persona que le aportan valor a la vida, que le aportan valor a la humanidad. Y esos son los tipos de muertes que a uno le duele. Porque tú dices, pero caramba, como una persona que anda vamos a decir con cuidado, suponte que fuera rápido, pero con el debido cuidado, su casco, respetando las leyes, por su carril, todo lo demás, fallece porque un estúpido viene en vía contraria. O como una persona, como mi hijo, que no era motorista, hacía 4 o 5 meses que había comprado una pasola, todavía no sabía manejar bien. Sale de una bajada muy empinada, se sale un poco del carril porque no perdió el control, pero cuando intenta retomar el carril viene un vehículo a alta velocidad y no le da chance a esquivarlo. De noche, 9 de la noche, esas luces le incandescen los ojos y no puede ver. No puede esquivar el vehículo y se encuentra de frente con el vehículo y los golpes que recibe le causan la muerte. Y tú dices, ¿qué pude haber hecho yo? Porque les voy a decir algo. Es inevitable uno buscar sentirse culpable, porque uno se pregunta, ¿qué yo pude haber hecho para enseñarle a mi hijo a andar en pasola o convencerlo de que no comprara una pasola? ¿O qué yo pude haber hecho después que ocurrió el accidente para ayudar a que él se recuperara, para que no falleciera, para que el tratamiento que recibió? ¿Acaso recibió el tratamiento que necesitaba? Y a pesar de que uno está consciente y uno vio a los médicos fajados día y noche con él, tratando de evitar que falleciera, desde el primer momento en que llegó a la emergencia, uno no deja de cuestionarse y uno no deja de sentirse triste. Y créanme, yo que viví 2 semanas viendo a mi hijo en cuidado intensivo y sufriendo y padeciendo y abriendo los ojos, y cuando recuperaba un poco la conciencia, estando intubado no podía hablar, pero trataba de decirme cosas y yo no podía entender por qué él no podía hablar. Y luego uno se queda con todo eso pensando, ¿qué sería lo que me quiso decir? ¿Me pudo haber dicho algo que lo ayudara a salvar la vida? ¿Me quería decir algo que sentía? ¿Me quería decir algo que le dolía? Todo eso se queda y todo eso genera dolor. Y créanme que yo, por haber vivido esas 2 semanas en ese hospital día y noche con ese hijo mío, luego de su fallecimiento, me costó mucho superar todo lo que yo vi, todo lo que lo vi sufriendo, porque me permitían entrar a la sala de trauma shock, donde él duró los primeros 2 días después del accidente, porque no había sala de cuidado intensivo y lo dejaban ahí. Cuando intentamos trasladarlo a otro centro, donde creíamos que podía recibir mejores atenciones, más especialistas y todo lo demás, no se podía porque su cuerpo entraba en crisis y los médicos no autorizaban su traslado. Y tú te quedas con todo eso, y si lo hubiéramos trasladado, y si se hubiera podido, pero ¿y qué tal si lo intentaba trasladar y se moría en el camino? Y todas esas interrogantes y cuestionantes se quedan ahí y martillan. La muerte es difícil de aceptar y de manejar. No podemos culpar a las personas que temen a la muerte, pero tampoco podemos culpar a esos que no saben cómo procesar la pérdida de un ser querido, porque no todos tienen la capacidad. Yo puedo decir que acepto la muerte tal cual es, pero no es fácil ver partir a un ser querido. Y como dije antes, peor aún cuando se trata de alguien que uno entiende que pudo haber vivido más, cuando se trata de alguien que uno entiende que aportaba valor a la sociedad, a la vida propia de uno, que podía aportar mucho más valor en el futuro a su familia. Duele. Hoy he recordado también a mi amigo Oscar Rojas Ortiz, arquitecto, pintor, profesor de idiomas, que falleció de una manera muy trágica y muy lamentable hace ya varios años, pero con quien yo había desarrollado una amistad muy cercana, porque nos conocimos, resulta que cumplíamos años el mismo día y desarrollamos una amistad muy cercana, independientemente de los defectos que tenga cada quien. Aquí nadie es perfecto en este mundo. Pero es difícil aceptar la muerte. ¿Cuál es mi punto? La muerte es real,
Es inevitable. Toca tratar de vivir con la pérdida de esos seres queridos, pero no es tan fácil hacerlo como decirlo. Es muy fácil decir que hay que aceptarlo, que hay que superarlo y que hay que vivir con eso, pero no es tan fácil cuando te toca a ti sentirlo y atravesarlo. Yo siempre decía que le pedía a la vida que nunca me permitiera enterrar a un hijo, que yo quería morir antes, que se cumpliera la regla de que los hijos entierren a los padres, pero por alguna razón u otra me tocó. Y le pido a la vida que no me lo vuelva a permitir, que no me vuelva a tocar. Es difícil. Hay días en los que eso golpea tan fuerte que tú no tienes ánimo de nada, de hacer nada. Tú te desconcentras, tú te desconectas. Tú no tienes deseo ni de levantarte. Pero también hay algo que quiero dejar aquí, que quiero sobresaltar, o más bien quiero resaltar. Y es que debemos dar gracias. Debemos dar gracias a la vida por esas personas que han estado cerca, que han estado ahí, que han sido de gran valor. Porque de una manera u otra, los buenos recuerdos que tenemos de ellos viven aquí. Y es a lo que tenemos que aferrarnos, porque no nos queda de otra. Aferrarnos a esos bonitos momentos que vivimos juntos, que pasamos juntos. Aferrarnos a lo bueno que esas personas aportaban. Aferrarnos a que a pesar de que fallecieron, si hubieran estado vivos, seguirían siendo entes que suman y que aportan a su entorno. Y eso nos debe ayudar a resignarnos y a aceptar esas pérdidas. La muerte es difícil. ¿Por qué existe la muerte? Creo que nadie tiene la respuesta a esa pregunta todavía. ¿Por qué existe la muerte? Quizás a destiempo sería la pregunta. Porque la muerte debe existir. No tendría sentido que uno viva demasiados años, que usted envejezca y que sea un vejestorio pasando trabajo sin fuerza, cayéndose enfermo y estando vivo. No tendría sentido. No sería justo, de hecho. Sin embargo, debería existir una regla que diga, mira, nadie puede morir antes de los 80, por ejemplo. Para poner un ejemplo, claro. Nadie que sea valioso en la vida, porque hay gente que no merecen estar vivos. Esa gente que están en la vida para hacer daño a otros, para destruir, para violar, para maltratar, no merecen estar vivos. Ese es mi punto de vista. Solo mi punto de vista. Gracias. Gracias a Manuel, gracias a Deudi, gracias a Oscar, gracias a todos mis amigos y familiares que han estado en mi vida y han dejado una huella positiva en mi memoria. Es lo único que me queda por decir. Es lo único que me resta. Comprendo a todo aquel que ha perdido a un ser amado y se le ha hecho difícil superarlo. Créanme, no es fácil.